Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ana Sofía Cañón y mi grupo está conformado por Nicole Valentina Luna Candamil y Salomón Reynoso Agudelo. El tema que nos corresponde a exponer a nosotros es el texto narrativo. Principalmente les voy a dar un recorderis más o menos de qué es un texto. Un texto es el conjunto de enunciados que al unirse cobran un sentido y cobran una coherencia. Ahora les voy a explicar qué es un texto narrativo. Un texto narrativo es un relato de acontecimientos en el que influyen un determinado tiempo y un determinado espacio. También participan lo que son los personajes, diversos personajes, y este texto puede ser tanto real como imaginario. En el texto narrativo podemos encontrar varios elementos que lo conforman. Entre esos elementos encontramos el narrador, que como ya sabemos un narrador es la persona que relata todos los hechos que van ocurriendo a lo largo de la historia. Podemos encontrar diferentes tipos de narrador, como lo es el narrador protagonista, el narrador omnisciente y el narrador testigo. Tres tipos. El primero, que es el narrador protagonista, es esa persona que está fusionada entre el personaje y el narrador, o sea, son uno solo. Y esta persona habitualmente habla en primera persona del singular o del plural. También podemos encontrar lo que es el narrador omnisciente, que usualmente, o sea, regularmente, generalmente, podemos decir que habla en tercera persona. Este narrador lo sabe absolutamente todos los personajes, sabe sus movimientos, sabe sus pensamientos, sabe sus motivaciones, absolutamente todo, y lo va contando. También podemos encontrar el narrador testigo, que por su parte habla en primera persona y en tercera persona y no sabe tanto acerca de los personajes, nada más se fija en sus movimientos y los cuenta. También podemos encontrar, entre otros elementos que conforman el texto narrativo, podemos encontrar lo que son los personajes, que los personajes pues son los que participan en toda la historia, y podemos encontrar también diferentes tipos. Los que son los protagonistas, que, que son las personas protagonistas, son los que tienen más importancia en toda la historia, y la trama gira en torno a ellos. También podemos encontrar lo que son los personajes secundarios, que los personajes secundarios conforman la historia, hacen parte de ella, pero tienen una importancia, o sea, menos significativa, o sea, como inferior. También podemos encontrar lo que son los personajes antagonistas, que muy circunstancialmente los vemos en la historia, pero que de igual manera la conforman. A continuación también les van a explicar más elementos del texto narrativo y más información acerca de este mismo texto. Gracias. También podemos encontrar el elemento del espacio, que es un lugar donde se producen diversos acontecimientos históricos. En descripción, aquí podemos encontrar cómo el autor nos puede comunicar o nos da a entender que aquí es donde pasa la generalidad del relato. También podemos encontrar las características, que son muchas, pero son muy complejas. Podemos encontrar una característica que sería que estos textos son de muchos géneros. Puede ser de género del drama, la comedia, la ciencia ficción, el terror, la fantasía y etcétera. Otra característica puede ser que el texto narrativo proviene de la tradición oral en forma de historias. Otra característica es que el texto narrativo se presenta de forma de cuento, más bien breve y con una moraleja que nos da a entender. Y otra característica puede ser que el estilo de estos textos les marca, pues marca como una, ¿cómo le puedo explicar? Marca algo que se denote que la escribió, ese autor la escribió. Ahora vamos a pasar para los ejemplos de textos narrativos. Aquí podemos encontrar el cuento, la leyenda, la novela y la fábula. Vamos a empezar explicando por la fábula. La fábula es un texto narrativo. En ella se relata historia ficticia, escrita en prosa o en verso. Encontramos el cuento. Es una narración breve de carácter ficcional, protagonizada por un grupo de reducidos personajes. Encontramos la leyenda. Es una narración de suceso con parte de la realidad y fantasiosa, generalmente
las leyendas, como bien sabemos, transmiten generación en generación. Y por último, le tenemos la novela. Suele ser una extensión compleja mayor al cuento. Bueno, el texto narrativo tiene dos tiempos. Tiene el tiempo histórico y el tiempo interno. El tiempo histórico consta de las épocas en las que se realizaron pues ese tipo de textos. Digamos, un texto histórico de la edad de bronce no es lo mismo que un texto histórico contemporáneo de estos tiempos. Eh, eh, pues, les voy a poner un ejemplo, digamos Disney. Disney tenía como un contexto histórico, un tiempo histórico de los años 40, 50. Eso se nota en cada una de sus películas, de sus narraciones, o sea, cuentos. Y el texto también tiene el tiempo interno. El tiempo interno es el que se desarrolla durante la narración. Digamos, el tiempo que transcurre, digamos, 2 días, un día, o sea, así, que se va anocheciendo, amaneciendo. Se pueden hacer como unas idas al pasado o al futuro. Eso depende cómo lo quiera hacer el autor. Digamos como unos flashbacks. Digamos el personaje se acuerda de algo que le pasó anteriormente. O supone algo que le va a pasar después. Algo que también voy a hablar es la intención del texto narrativo. Esto tiene una intención no tan literaria, sino una intención más como de entretener a la gente, de contar una historia, de divertir. Este tipo de textos se utiliza más para niños, porque son cuentos de los que pueden aprender, enseñanzas, etcétera. Voy a hablar de las partes del texto narrativo. Estas son 5. La primera es el inicio. El inicio es donde se plantea la situación inicial y se expone el problema que va a haber durante la historia, como el conflicto que va a haber durante la historia. El siguiente es el nudo. En el nudo se trata de resolver, se intenta resolver ese conflicto que se va a dar. Se podría decir que es la parte, es la idea principal, o sea, es como la parte principal donde se da todo, es como lo más importante del texto narrativo. Y después sigue el desenlace. En el desenlace se le da una conclusión al problema. O sea, se le da una conclusión a toda la historia del, pues, del texto narrativo. Y bueno, voy a hablar de las partes internas y externas van aparte. La parte externa es cuando se divide el texto, digamos, en cantos, en capítulos, sí, se dividen. O sea, se dividen distintos como pedacitos. Y la parte interna es todo lo que acontece dentro del texto narrativo. Voy a hablar de una autora muy importante que se llama Agatha Christie. Esta nació el 15 de septiembre de 1891 y fue súper porque ella en sus viajes se inspiraba para hacer obras. Ella se caracterizaba porque tiene los finales de sus obras eran súper inesperados, pasaban cosas que en la mente del lector no se, casi que ni se pasaban, no tenían sentido, sí, o sea, eran súper inesperados. Y ya, así concluiría nuestra exposición y gracias por mirarla.